Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema aplicaciones de las leyes de Newton. Bueno, básicamente las aplicaciones de las leyes de Newton se traducen en problemas de plano inclinado. Y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio dice, se quiere subir un cuerpo de masa m igual a 5 kilogramos por un plano inclinado de un ángulo de inclinación de 30 grados, con un coeficiente de rozamiento de 0,2. mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado igual a 45 newtons. Entonces me pide calcular la aceleración del cuerpo. Vamos a comenzar en este caso graficando el ejercicio que nos plantea. Ya tenemos este pequeño plano inclinado. Debido a que el ejercicio dice que se quiere subir un cuerpo sobre un plano inclinado. Listo. Vamos a decir que el cuerpo es una caja que queremos subir sobre el plano inclinado. Tenemos los datos. Primero, el ángulo de inclinación. Este ángulo que lo vamos a llamar alfa es igual a 30 grados. Además, sabemos que el coeficiente de rozamiento es 0,2 y la fuerza es de 45 newtons. Bien, lo que vamos a hacer primero es dibujar las fuerzas. Nosotros sabemos que siempre en este caso perpendicular al plano se encuentra la normal. Perpendicular en este caso a la superficie se encuentra el peso del objeto. Como tenemos una fuerza, vamos a graficar en este sentido la fuerza que sube por el plano inclinado. Y contrario a la fuerza siempre está la fuerza de rozamiento o fricción. Ya tenemos este gráfico de las fuerzas. Bien, vamos a trabajar ahora este gráfico, el mismo, sobre un plano cartesiano para graficar las fuerzas sobre un plano cartesiano. Bien, graficamos el eje de las X y el eje de la Y. ¿Cómo vamos a graficar las fuerzas? Bueno, pues las fuerzas siempre se grafican desde el objeto, es decir, tomo como referencia que el plano va a estar en esta posición. Es decir, tengo aquí el eje de las X y por acá el eje de la Y. Entonces, igual como está en el gráfico, trazamos a nuestro plano cartesiano. Hacia el eje positivo de la Y se encuentra, en este caso, la normal. Tenemos ahí la normal. En el eje positivo de las X tenemos graficada la fuerza y en el eje negativo de las X tenemos graficadas la fricción. Miren, si nosotros vemos en este caso, el peso está en esta dirección, en el plano. Y en este caso, vamos a ubicar las fuerzas. Tengo la normal, por aquí tengo la fuerza, por acá tengo la fuerza de fricción y por aquí tengo el peso. Bien, pero yo necesito graficar en el eje de las X y en el eje de la Y. Entonces, voy a trazar este punto que nos da el peso y voy a trasladar a las coordenadas, es decir, tengo la coordenada en Y del peso y la coordenada en X también del peso. Entonces tendría que esto es el peso en Y y esto va a ser el peso en X. Este ángulo alfa, este ángulo que tenemos aquí, nosotros siempre lo vamos a graficar en esa posición en nuestro plano cartesiano, este ángulo alfa. Y ahora sí puedo establecer los datos. Empiezo a resolver el ejercicio. ¿Cuáles son los datos que tengo? Primero, tenía como dato la masa del cuerpo, la masa que era igual a 5 kilogramos. Luego tengo además el ángulo alfa que era igual a 30 grados. Además, el coeficiente de rozamiento
que lo denotamos con esta U, era igual a 0,2. Y finalmente la fuerza que se aplica sobre el objeto es igual a 45 newtons. Con estos datos ya puedo comenzar a resolver. ¿Cómo voy a resolver este ejercicio? Voy a trabajar con sumatoria de fuerzas en el eje de las X y sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Como nosotros vemos que el cuerpo se mueve en el eje de las X, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración. Y reemplazo los valores. Todas las fuerzas que estén en el eje positivo de las X son positivas y todas las que estén en el eje negativo pues son negativos. Tengo fuerza que está en el eje positivo y menos la fricción que está en el eje negativo. Además tengo este peso en X, entonces menos el peso en X. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Voy a trabajar a la par con la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. El cuerpo no se mueve en el eje de la Y. ¿Por qué? Porque está subiendo sobre el plano inclinado. Entonces, en el eje de la Y no actúa en este caso la aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y va a ser 0. Ahora sí reemplazo igual en el eje de la Y. Lo que está en el eje positivo va positivo. La normal positivo. Y luego tengo el peso en Y en el eje negativo. Entonces sería menos el peso en Y. Y todo esto igual a 0. Trabajo con las fuerzas en el eje de las X. Entonces tengo la fuerza menos la fricción, que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Menos el peso en X. Voy a reemplazar el peso en X. El peso en X sabemos que es igual a masa por gravedad por, en este caso, como estamos trabajando en X, por el seno del ángulo alfa. Y todo esto va a ser igual a masa por la aceleración. Y luego tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso en Y igual a 0. Voy a despejar. La normal va a ser igual al peso en Y. Reemplazo el valor en este caso del peso en Y. La normal es igual. El peso en Y va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Y ahora sí puedo trabajar. Voy a hallar primero este valor de la normal. La masa, que ya sabíamos, era igual a 5 kilogramos. La gravedad es un valor constante que vamos a tomar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y por el coseno del ángulo alfa, que valía 30 grados. Ingreso todos estos datos en la calculadora. 5 por 9,8 por el coseno de 30 grados y aproximo 2 decimales, dándome como resultado 42,44 y como estamos trabajando con fuerzas, newtons. Ahora vamos a reemplazar este dato en la ecuación que tenemos original. La fuerza, voy a reemplazar los valores. La fuerza tenía un valor de 45. Menos el coeficiente de rozamiento, que era igual a 0,2, por la normal, que tiene un valor de 42,44. Menos la masa, que era igual a 5 kilogramos, por la gravedad, que es igual a 9,8, por el seno del ángulo alfa, que es igual a 30 grados. Y todo esto es igual a masa por la aceleración. En este caso, necesito saber cuánto vale esta aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta masa? Le voy a pasar a dividir. Es decir, me quedaría 45 menos 0,2 por 42,44 menos 5 por 9,8 por el seno de 30 grados. Y todo esto
Como la masa está multiplicando a la aceleración, le voy a pasar a dividir. Me quedaría dividido entre la masa que tiene un valor de 5. Ahora sí, resuelvo, ingreso todos estos datos en una calculadora y aproximo a 2 decimales. Entonces, tengo como resultado 2,40, que es igual a la aceleración. Por la propiedad de una igualdad, puedo dar la vuelta simplemente al resultado, es decir, la aceleración es igual a 2,40. Escribo las unidades, en este caso metros sobre segundos al cuadrado. Y está resuelto el ejercicio. Bien, muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse para tener más información.